Este hombre quiere triunfar. Quiere sentir, como dicen los entendidos, la pasión de torear. Una mezcla de riesgo, de arte y de éxtasis. La verdad es que lo está consiguiendo. Pero de repente todo va a cambiar. El torero es consciente de que su vida corre peligro. Su cerebro acaba de ordenar la liberación de adrenalina que determina grandes cambios en el organismo. El hígado envía más azúcar a la sangre para suministrar más energía. El ritmo respiratorio se acelera para obtener más oxígeno y quemar el azúcar. La presión sanguínea se eleva y los músculos se tensan. Y este hombre, siempre valeroso, siente una emoción intensa, el miedo. Por fortuna, en el ruedo, igual que en la vida, alguien sabe echar un capote y apartar el peligro. A lo largo de la vida, las personas sentimos muchas emociones. Algunas son fugaces, pero otras son tan intensas que pueden llegar a marcar nuestra existencia para siempre. Y es que la emoción es como el calor del pensamiento. Si fuéramos capaces solo de resolver problemas de modo racional, seríamos como un robot. Por fortuna, también tenemos sentimientos. En este capítulo no vamos a descubrir el secreto de la emoción más preciada, la felicidad. Ojalá pudiéramos. Pero vamos a ver qué son las emociones y cómo le dan sentido a nuestra vida. Amor, tristeza, vergüenza, angustia o celos son solo algunas emociones, pero podemos sentir muchas más. Sin embargo, los psicólogos se preguntan si todas las emociones son completamente distintas entre sí, si no comparten ciertos elementos. Posiblemente sí. Por eso han identificado lo que llaman emociones primarias, es decir, aquellas que claramente se diferencian de las demás. Un esquema en forma de rueda lo explica bastante bien. Existen 8 emociones básicas agrupadas en 4 pares de opuestos: tristeza y alegría, aceptación y rechazo, miedo y enfado, sorpresa y anticipación. Todas las demás emociones son variaciones de estas 8. Cuanto más cerca están 2 emociones en la rueda, más elementos en común poseen. Por ejemplo, el rechazo y el enfado comparten la sensación de malestar. Según este esquema, las emociones conjuntas producen sentimientos más complejos que a su vez formarían otra rueda más amplia. Por ejemplo, el amor sería una suma de aceptación y alegría. Casi todos los procesos básicos de la mente plantean dificultades para ser reconocidos. La mayoría no se ve ni se nota. No sentimos el pensamiento ni vemos la memoria. Son muy abstractos. Pero las emociones casi no necesitan ser descritas. Todos sabemos lo que son porque las experimentamos constantemente y las podemos identificar en los demás. Una emoción es un proceso en el que intervienen 3 reacciones: los cambios corporales, la conciencia de lo que está pasando y los cambios de la conducta. En general, todo esto sucede tan rápidamente que podría pensarse que las 3 reacciones son simultáneas. Pero, ¿lo son en realidad? ¿Pasan las 3 cosas al mismo tiempo? ¿Lloramos porque estamos tristes o estamos tristes porque lloramos? Parece que el sentido común
nos lleva a pensar que primero estamos tristes y luego lloramos, ¿verdad? Bien, pues esto no es siempre así. Ante un susto repentino o una fuerte impresión inesperada, primero parece que se nos pone el corazón en la garganta y luego somos conscientes de lo que sentimos. Sin embargo, algunos investigadores creen que los cambios corporales y la conciencia de la emoción se producen al mismo tiempo y lo justifican con una explicación neurofisiológica. Se sabe que una parte del cerebro interno, llamada hipotálamo, y otras estructuras del sistema límbico juegan un papel fundamental en las respuestas emocionales. No solo canalizan la información sensorial hacia la corteza cerebral, donde es interpretada, sino que al mismo tiempo la envían hacia el sistema nervioso periférico, lo que provoca las respuestas fisiológicas típicas de las emociones. Según este punto de vista, por tanto, lloraríamos y estaríamos tristes al mismo tiempo. Pero sentir una emoción depende también de cómo se interprete lo que está pasando. Por ejemplo, estos atletas experimentan los mismos síntomas físicos: tensión, sudoración, respuesta cardiovascular. Los gestos de todos expresan el mismo esfuerzo y el mismo agotamiento. Pero uno de ellos siente alegría porque sabe que ha ganado la carrera, mientras que para otros el sentimiento tal vez sea de frustración o tristeza. Las emociones y sus causas constituyen en la actualidad un objeto predilecto de estudio. Parece que se hubiera puesto de moda hablar de ellas. Pero la verdad es que han interesado siempre a quienes han investigado el comportamiento humano. Entre ellos a Charles Darwin, quien a finales del siglo pasado afirmó que la expresión de las emociones es universal, es decir, todos los humanos de todos los tiempos expresamos con los mismos tipos de gestos nuestras emociones básicas. La importancia de los gestos y su influencia en el estado de ánimo resulta muy interesante para los psicólogos. Seguramente recordará eslóganes como "sonría, por favor", que pretendían incrementar el bienestar de las personas a través de la sonrisa. Pues bien, se ha demostrado que algún fundamento científico hay en ello. Ciertos experimentos nos llevan a afirmar, cautelosamente desde luego, que esforzarse por sonreír y actuar alegremente hace que una persona se sienta mejor y más optimista. Por el contrario, mantener un gesto huraño inducirá al malestar y al descontento. ¿Ha nacido usted en Italia? No. ¿Practica algún deporte? Sí. ¿Le gustaría cenar en el mejor restaurante de París con Paul Newman? No. En realidad, acabo de mentir. Claro que me gustaría cenar en un buen restaurante de París con Paul Newman. Era una broma para hablarles de el polígrafo, más conocido como el detector de mentiras. En realidad, el polígrafo no detecta las mentiras, sino las alteraciones fisiológicas como la sudoración o el latido cardíaco, a veces imperceptibles, que en general acompañan a las emociones. Se entiende que si una persona miente, experimentará estas alteraciones. Pero eso no siempre es así. Hay personas extraordinariamente controladas y otras que, sin decir mentiras, se ven afectadas y se ponen nerviosas por tanto cable, tanto electrodo o por ese psicólogo que está ahí. En fin, el polígrafo puede detectar alteraciones propias de emociones como el miedo, la ira o la felicidad, que son las emociones que vamos a ver a continuación. El miedo es una emoción útil, un sentimiento adaptativo. Ante situaciones de alarma y peligro, el miedo nos lleva a protegernos y a actuar en consecuencia.
El mundo está lleno de amenazas. Por eso el temor es una emoción propia de todos los humanos y animales que, por cierto, conocemos desde muy pronto. Podemos temer a casi todas las cosas. Se puede tener miedo a la muerte, a la oscuridad, al avión, y se puede temer también al trabajo, a la verdad o a uno mismo. Casi todos los miedos son racionales y justificados. En general, las personas tienen capacidad de reaccionar según sea la causa que provoca el miedo. Pero ciertos miedos pueden ser irracionales, es decir, sin justificación aparente. A esto se llaman fobias. Como se describe en el capítulo dedicado al aprendizaje, una fobia es un miedo aprendido al asociarlo a otro estímulo auténticamente temido. Si una persona perdió su casa por las consecuencias de una fuerte tormenta, puede que en adelante tema al agua en general, hasta a la de las piscinas. Ante estímulos que puedan atemorizar, no todas las personas reaccionan igual. El miedo también nos hace diferentes. Algunos se paralizan de pavor ante estímulos que otros son capaces de combatir. Todos tenemos que afrontar determinadas situaciones, aunque generen miedo. De otro modo, nunca abordaríamos nuevos objetivos por miedo a lo desconocido, ni saldríamos de casa por miedo a lo imprevisto. En el seno familiar se aprende a ser temeroso o tranquilo. Los padres pueden reforzar la confianza en las posibilidades físicas y psicológicas de sus hijos, haciendo que el mundo resulte para ellos menos amenazante y evitando que aparezcan miedos inespecíficos que después persisten en la vida adulta.